Tú estás tomando foto y yo no encuentro la caja. Ah, esa es esta. Listo, calisto. Listo, calisto. Bueno, aquí tenemos fotografías. Estas son de los sitios donde hemos tenido la oficina de PCN. Hay varias fotografías que muestran nuestras oficinas. Esta es casi la primera oficina que tuvimos en el barrio Las Tijeras. El Pacífico colombiano inicialmente fue un territorio de tránsito de los esclavistas hacia el resto del Pacífico, hacia el Perú. No fue sino unos 150 años posteriormente que se descubrieron algunas minas en los ríos de Buenaventura y en otras zonas del Pacífico. Cuentan mis mayores que mi pueblo era un pueblo de una ruta ilegal de tráfico de gente negra y que entrando al Calima hacen una revuelta en una embarcación y la hunden la embarcación. Desde ahí dicen que nuestros mayores logran llegar a tierra y comienzan a meterse monte adentro, a poblar nuestro territorio. Y se desarrolló el proceso de cimarronaje, que era escaparse de las haciendas esclavistas o de los enclaves mineros de los esclavistas hacia territorios inhóspitos, que en este caso en la región del litoral pacífico era esta selva de este gran macroecosistema de manglar, un territorio que no era habitado por poblaciones humanas, pero que nuestros antepasados, nuestros ancestros lo hicieron habitable solamente ante una actitud y un espíritu libertario, que era posible vivir en cualquier lugar siempre que fuera en condiciones de libertad. Cuando se escapaba uno de nuestros ancestros, tenían una tarea, y la tarea era ir dejando señales de por dónde había ido su travesía, hasta donde llegara. Y esas señales tenían que ver con marcar árboles, tenía que ver con distribuir semillas que cuando salían en condición de cimarronaje se escapaban, llevaban en mochilas, en saco, en su bolsillo, las mujeres en el cabello, los hombres también cuando tenían el cabello grande en sus cabellos, entonces tenían que ir regando las semillas. Eso que iba a permitir que meses después, cuando otro lograba u otra lograba escaparse, iba a estar atento a dónde iba a encontrar marcas en los árboles o iba a encontrar determinada mata crecida en un tamaño que por aquí más o menos pasó hace 3 meses. Una vez comienza el proceso de emancipación, entonces los pueblos comienzan su proceso de armonización, en este caso con los recursos naturales, y comenzamos a sembrar los productos tradicionales, y ello lo que hace es que genera independencia entre los pueblos o las comunidades negras de la región y el resto de los pueblos, en este caso de los esclavistas. Es decir, los nayeros y las nayeras podían vivir tranquilamente en su espacio territorial sin que tuvieran que depender de venir a zonas urbanas, ¿no? En este caso no era tanto Buenaventura porque el municipio estaba en San José de Anchicayá, luego a San Francisco de Raposo y luego San Francisco de Naya. No era Buenaventura, aunque la provincia era la provincia de Buenaventura, pero la zona urbana no era lo que hoy es la zona urbana de Buenaventura. ¿Sí? Eso hemos sido en el Pacífico, hemos sido poblados, históricamente, ancestralmente pobladores que llegamos en la búsqueda de establecernos como población libre para volver a desarrollar autónomamente nuestras formas de vida y establecer un espacio para que las nuevas generaciones no viviesen en la condición de esclavización que agarraron a nuestros ancestros. Soy la negra del Pacífico y tengo mucho sabor porque me alimento de plátano, papachina y borojú.
Esto lo da la tierra, lo cual orgullosa estoy porque es todo lo que tenemos en nuestra región. Están los ríos con sus lindas playas que desembocan al mar, donde tenemos grande siembra para nuestros hijos sustentar. Nuestros ancestros lucharon por tener la libertad, por eso heredamos Cununo, marimba y guasán. Esta es una forma de podernos identificar porque lo llevamos en la sangre y no lo podemos olvidar. Por eso soy la negra del Pacífico y tengo mucho sabor, porque toda esta riqueza la encontramos en nuestra región. En su principio era una vida siendo parte de un gobierno, pero sin parecer siendo parte, donde la autonomía propia, donde la soberanía alimentaria, donde la seguridad alimentaria era la base fundamental, donde el mar, el río, se convertía en ese pancoger marino, acuático, que nos permitía sostenernos. La vida comunitaria estaba basada en los principios de crianza, estaba basado en un mecanismo de autoprotección muy fuerte que era la familia extensa, donde todos nos cuidábamos, donde todos nos protegíamos, donde todos hablábamos un mismo discurso, pero todos en función de la existencia. Y todo en función no solamente de la asistencia de la persona, sino de la asistencia de la fuente de vida que era el territorio, que nos permitían relacionarnos con él y saber que la riqueza y que la existencia de nuestro mismo ser estaba en el territorio. A principio fue, una vida muy hermosa, muy bonita, la armonía con la naturaleza, con nuestra gente. Sí, donde teníamos, digamos, la libertad de entrar a nuestro territorio, al campo, sí, al corte de la madera, a la siembra, porque el territorio para nosotros es todo, es la vida. Nosotros lo llamamos como la madre de las futuras generaciones para nosotros, ¿sí? Si no hay territorio, no hay vida, porque ahí está todo para nosotros. Pero, pues, de ciertos tiempos hacia acá, pues, ha sido un poco complejo a raíz del tema, digamos, del conflicto armado en los territorios. La libertad de los pueblos ha sido un poco, digamos, limitada, porque la gente siente miedo, siente temor, posiblemente se pueda encontrar, digamos, con grupos o con minas, porque hoy los territorios están, digamos, invadidos de esa estrategia de mina antipersona. Existe una comprensión sistémica del territorio, de las comunidades, sin que se llame de esa manera, ¿cierto? Cuando digo esa comprensión sistémica, que las comunidades sabemos que el territorio es indivisible, el territorio es uno, y por lo tanto el comportamiento del ser humano es parte de ese territorio. Y eso ha permitido de que entendamos que para que nosotros podamos pervivir en el territorio, tenemos que defender el territorio. Y no defendemos el territorio solamente para los que estamos en el territorio, sino como un sinónimo de vida para el planeta. Es decir, la resistencia que hacen los pueblos negros en el Pacífico colombiano, además de protegerse en sí, estamos protegiendo a la humanidad entera. Por eso nos la jugamos por el territorio. Llegó el conflicto, llegaron los actores armados y cambian la dinámica totalmente. Ya la gobernabilidad y la gobernanza se ve afectada porque entran a usurpar las formas de gobernabilidad y gobernanza que habíamos construido autónomamente, empiezan a amenazar a los líderes y lideresas, empiezan a asesinar líderes, a desaparecer líderes, y principalmente de líderes y lideresas, personas reconocidas que venían ejerciendo esa gobernabilidad y esa gobernanza e incluso ejerciendo justicia en el territorio donde el Estado dejó de hacer sus veces. El run run de la paz pasó por nuestros territorios, pero no se quedó.
porque si la paz se ve desde el cese al fuego, no es paz. La paz tiene que ver mucho con garantías para hacer y permanecer. Si no se generan esas garantías para hacer comunidad y permanecer en el territorio, la paz es un sofisma. Hay una disputa del territorio inicialmente por el sector empresarial y que luego se ha extendido, en este caso, a los diferentes actores armados que existen en el país y que ven en el Pacífico una región que puede alimentar económicamente a sus diferentes organizaciones criminales. Hoy no existe un respeto por los territorios étnicos. Hoy no existe un respeto por las autoridades en el territorio. Hoy no existe, digamos, ese reconocimiento de que nosotros somos un gobierno en el marco del derecho propio. Hoy nos toca enfrentar violaciones de derechos en sentido de nuestra misma cultura, en nuestro mismo ser. Hoy nos toca enfrentar desplazamiento, confinamiento. Hoy nos toca enfrentar reclutamiento sistemático y ya no forzado en sentido física, pero forzado mental. Para los niños y las niñas, la dinámica del conflicto pues les afecta porque no les permite ni siquiera soñar, ¿sí? Porque pues todo lo que se vive al interior del territorio, la presencia, los enfrentamientos, los bombardeos, el desplazamiento. Entonces, una de las afectaciones que están teniendo los niños y las niñas nuestras es que están teniendo otros referentes. Entonces el referente son los actores armados, ¿sí? Es muy difícil para una niña de 17 años no acceder a las pretensiones de enamoramiento de cualquier actor armado que haya presencia en un territorio. Muchas veces se ve como si fuera algo consentido, pero no es consentido, porque hay una fuerza coercitiva. El solo hecho de ver un hombre con un arma, me quita la posibilidad de autodeterminarme. Los que no están acostumbrados a trabajar en la ciudad, los que no están acostumbrados a pedir la comida, los que no están acostumbrados que sus hijas amanezcan a llorar por un pan, por un vaso de agua de panela, los que no están acostumbrados a tirarse allá en la plazoleta del CAN, a que les den una remesita para comer, y estar de pronto que lo inscriban en una lista y usted está esperando que le llegue la remesita para usted poder comer y se pasó el plazo y usted tenga que ir en una multitud de personas para que le den una libra de arroz. Es durísimo. Uno que trabaja y que teniendo todo en su territorio, no, es algo gravísimo. Allá en el territorio yo miraba muchas personas que vivían unidas entre la familia y ahora uno está aquí, otro está allá en Bogotá, otro está en Cali porque se lo llevó una tía, el otro porque lo cogió un sobrino, el otro porque se lo llevó un primo hermano y la mamá anda aquí, trabajando acá y apenas hace algún pesito se va a visitar una familia en un lado, se va a visitar el otro. Digamos, ya la vida no queda completa. Para mí la vida no es completa. Entonces eso me hace que la salida de desplazamiento de los territorios es como acabar con la vida de la persona que vive en el territorio. Me sacaron de mi tierra sin saber por qué, con mis hijos, mi esposo y también con quién más poder. Estas personas salimos sin saber qué vamos a hacer, al rumbo vacío a ver qué vamos a comer. Durante el tiempo de andar y pasar varios fines de semana tirado al aire libre, llegando en un momento dado alguna persona considerada decir, tomate este desayuno. Esos desayunos al volante, tomado hacia la potestad del aire,
donde cada persona lo primero que recibe es un aire en el estómago, porque nunca aquello que se come, deshoras de estar de hambre, va a ser una protección para su orgullo. El primer impacto es el vaciamiento territorial. Ese vaciamiento territorial permite que el joven pierda el interés por su territorio, pierda su identidad, porque detrás de un desplazamiento no solamente es sacarlo del territorio, sino transformar su cosmovisión, transformar y hacer ver que ese territorio no es una opción y no importa. Hay muchachos que cuando salen difícilmente enrutan su proyecto de vida comunitaria, social y personal, porque les toca que enfrentarse muchas veces a otras realidades, les toca asumir también otros roles. Muchas veces pierden el papá. Esos impactos generan también miedos, duelos colectivos, pero generan también indignación profunda sobre lo que no pudo ser y lo que no pudo lograr. Y eso permite que se rompa el proyecto de vida de una comunidad. Si nuestros jóvenes no están proyectados, el futuro de nuestras comunidades van a ser inciertas. Y ese es el gran plan, que nuestros jóvenes no sigan el legado. O nos paramos y seguimos defendiendo, seguimos resistiendo, como organizaciones de las comunidades negras de los territorios ganados al mar, defendiendo que estos territorios son nuestros, por ancestralidad, por apropiación, por uso, pero adicionalmente aquí en la zona urbana, porque esta zona urbana que hoy tenemos, casi que el 60% del territorio físico por los cuales caminamos, en los cuales están construidos nuestros barrios, antes no existían. O sea, nosotros aquí en la zona urbana de Buenaventura no solamente apropiamos el territorio que había, ¿sí?, escuchando las leyes de esos territorios, sino que nosotros aquí construimos territorio quitándole espacio al mar. Nosotros hoy en Buenaventura miramos que cuando las empresas necesitan un territorio, lo primero que meten es violencia. Y nosotros tenemos muchos ejemplos en Bajo Calima, toda la violencia que se vivió 2000, 2003, 2004, 2005. ¿Para qué fue? Para unos años atrás está el puerto de Agua Dulce. La Comuna 5, tenemos Tesegüén, que ahí está desafortunadamente que cayeron los 12 jóvenes de Punta del Este. Y también la misma sociedad portuaria, porque la sociedad portuaria antes de crearse, aquí había un barrio que se llamaba Cristo Rey. Estaba Cristo Rey, Balboa, que fueron los primeros barrios del Distrito Especial de Buenaventura. Entonces esas zonas también se inundaron para hacer ese puerto, y eso no lo cuentan en la historia. Y entonces el desarrollo para nosotros es muy agresivo. Pregunto con qué tristeza al oír aquel relato que pasa en Buenaventura, que hay tantos asesinatos. Los habló Regina Valencia, lo triste lo habla Bolivia, el corazón a mí no me aguanta, porque me da ganas de llorar, porque este dolor sigue horrible para 12 madres aguantar. Un martes en la mañana fue que entró un varón. Al barrio Punta del Este nadie tuvo precaución. Tan solo una abuela sabia, en ella verle la cara no le llamó la atención. Él quiso coger malicia, el corazón negro temía, por darle confianza un vaso de agua pedía. Tan sabia la abuela Elena tenía el don de revelación. Inspirada por el Espíritu Santo le veía la mala intención. Con voz triste ella lloraba, señores, véanle la cara, este hombre es malo, de bueno no tiene nada. Lloraba con gran lamento, tengo un presentimiento y dolor al corazón. Mi hija Melba que venga y le llame la atención. Así concluye esta historia. Cuando el moto los sacaba, qué estrategia tan palaneada. Daban 200.000 pesos al equipo que ganaba. 19 años ya cumplido, mi corazón siente angustia. Acabaron con los sueños de ese grande futbolista. En el 2005, señores, la violencia estaba dura. Lo que vivimos ese día, tragedia en Buenaventura.
Fueron 11 mencionados los que sacaron del barrio. Decimos que fueron 12 por un cuerpo abandonado. Con el respeto que se merece, muchachos, vamos a cantar el himno nacional del Matachín. ¡Golpe Galilea! Pese a todo el dolor y las pérdidas tan profundas que hemos tenido, pues seguimos parados en la resistencia, resistiendo sin aguantar, resistiendo sin dejar de ser. Entonces, así como la guerra nos ha quitado tanta gente, también este proceso ha permitido también ganar mucha gente, vincular muchos pelados, muchas peladas, jóvenes, incluso niños, niñas, frente a la defensa del territorio colectivo ancestral. La paz no es únicamente la ausencia o el silenciamiento de los fusiles, o la ausencia o la no presencia de cualquier actor armado en los territorios, ¿sí? La paz pasa por deconstruir, por ejemplo, muchas prácticas de discriminación, de racismo. Pasa en que por dignificar nuestra historia, lo que somos, por reconocer los aportes, por reconocer las capacidades. Pasa en que tengamos el acceso a los derechos fundamentales. Lo único que ha cambiado es que sabemos que hay un capítulo étnico. Lo único que ha cambiado, sabemos que tenemos un proceso de paz. Sabemos que hay una ventanita para conversar, pero hoy no se ha materializado ese tema de paz en nuestros territorios. Y no se ha materializado porque no han entendido a las comunidades. A las comunidades hemos dicho cómo vivimos en paz. El capítulo étnico es precisamente eso, cómo se garantiza la paz en los territorios. Revise cuántas sentencias se han expedido solicitando que se le preste atención a los pueblos étnicos. Y no ha habido una respuesta positiva. Y si desde el 2016 se viene diciendo que hay que prestarle atención a los pueblos étnicos que porque se le están vulnerando sus derechos, y no ha habido una respuesta positiva, imagínense cómo estamos hoy al 2024. Hoy tenemos minería en Raposo, en Cajambre, en el Naya, en todos los otros ríos, digamos. Solamente no tenemos en Yurumanquí en la actualidad, pero tenemos la amenaza porque están en Naya, y Naya es ahí vecino de Yurumanquí, ¿cierto? O sea que los cambios que han habido han sido para mal, no han sido para bien. Nosotros sabemos cómo queremos vivir y cómo podemos vivir. Entonces el llamado es que nos permitan que hagamos una sinergia, gobierno, comunidades negras e indígenas, que nos permitan a nosotros participar en todas esas estrategias para poder consolidar la realidad que tenemos hoy en el contexto. Hay unos pueblos que por mucho tiempo han venido siendo marginados y que no se ha mostrado la realidad de lo que vivimos, y que es la hora de mostrarlo para que le podamos brindar una verdadera atención. Nosotros no construimos iniciativa de paz, nosotros somos una iniciativa de paz, que es distinto. Lo que somos, nuestra misma existencia como pueblo, nuestra forma de ver el mundo, nuestra relación con el mundo, nuestra relación con el territorio, es la misma iniciativa de paz. Este refugio para nosotros ha sido de suma importancia. ¿Por qué motivo? Porque ha atendido las necesidades de las comunidades en su momento que se ha requerido.
cuando hubo un desplazamiento el 11 de enero del 2024. Hubo un confinamiento primeramente aquí en la vereda del Tigre. La mayoría de las personas, de los niños, de los adultos se atendieron aquí en este espacio, se refugiaron aquí porque el enfrentamiento fue a tiro 8 o 7 de la noche y la comunidad empezó pues a correr, a desplazarse y todos se concentraron aquí. Este espacio ya lo hemos utilizado para hacer asamblea, para hacer reuniones, para compartir y hasta nos ha servido cuando hay alguna persona que ha fallecido en la comunidad para hacer sus rituales o su, como lo llamamos acá, el velorio aquí en este lugar. Como podemos ver, tenemos en la parte de acá atrás, estamos tratando de construir, ampliarlo un poco más hacia allá, porque cuando se ha visto bastante población, hemos mirado que nos ha quedado pequeño, pero es con ganas de crecerlo más y que aquí mismo se puedan preparar los alimentos, tengan unas piezas más adecuadas para la gente que llegue en su momento. Ahora, esto es muy difícil. Lo ideal era que no hubieran refugios humanitarios. Los refugios humanitarios tienen como propósito no solamente refugiar la vida física, sino la vida cultural, social y espiritual de las comunidades. Es una manera primero de no abandonar el territorio. Es una manera también de no desconectarnos de lo que somos. Por ejemplo, si hay un refugio en Raposo y a alguien del Cauca le toca venir, pues va a encontrar muchas de las características de su territorio y de su gente en Raposo. Entonces creo que eso es una ecuación, ¿no? Si nosotros tenemos unos refugios con las condiciones que hay que tener, tenemos la Guardia Cimarrona en ese ejercicio de autoprotección, regulando mucho de lo que pasa al interior de las comunidades, de los pueblos, pues también hay que pensarse todo el tema de la autonomía. La falta del pancoger, la falta de la implementación de cultivos también muchas veces nos lleva a salir del territorio. Esa es una de las grandes apuestas del proceso de Comunidades Negras, es que en los territorios podamos tener pancoger en buena cantidad y en buena calidad. Eso es autonomía alimentaria. Esto hace parte de ese gran proyecto que tenemos en nuestro territorio y pues que la gente lo ha acogido con mucho amor, con muchas ganas. Aquí se ha trabajado hombres, mujeres, niños, niñas, cada quien aportando su granito de arena para que esto conjuntamente con los habitantes del territorio pueda digamos, ejecutarse o llevarse a feliz término. Entonces creemos que, y estamos seguros, que con estas parcelas que tenemos, como pueden ver, están muy elegantes, muy bacanas, apegado, digamos, el colino, la papachina. La idea es fortalecer, como lo decía, cuando se presente algún caso de emergencia o un caso también puede ser que estemos en una celebridad o estemos compartiendo, haya una asamblea, haya reuniones de las comunidades, también llevar de aquí para hacer la olla comunitaria, el sancocho, y donde podamos deleitar, digamos, productos que tenemos en nuestra comunidad. Nosotros como PCN, entre otras de las dinámicas organizativas que tenemos aquí en el territorio, que seguimos defendiendo el derecho no a vivir bien. Nosotros especialmente exigimos el derecho a tener un espacio para vivir. Y ese espacio se llama el territorio. O sea, no nos sirve comer en cualquier lugar. No nos sirve vivir en cualquier lugar. Para nosotros es importante vivir en un territorio que mantenga sus condiciones naturales de vida del territorio y donde nosotros somos uno más de los seres vivos que conviven ahí. Por eso nosotros estábamos diciendo que sí es bien hablar de paz, sí es bien hablar de acuerdo, pero necesariamente tenemos que hablar de acuerdo en doble vía. Acuerdo de alto nivel y acuerdos territoriales. Unos acuerdos humanitarios que nos permitan a nosotros
poder permanecer, existir, persistir y ser en nuestras comunidades. El 60 al 50% de la población de los territorios del Pacífico se está desplazando y no está retornando a los territorios. Una de las demandas del acuerdo humanitario ya es que la gente pueda vivir en paz en el territorio y que nuestra gente que ha sido desplazada de manera violenta del territorio pueda retornar a sus territorios, pero con garantías dignas, donde los actores armados respeten la vida fundamental. Es necesario plantear que se respete el principio de extinción, que es un principio donde está en el tema de los derechos humanos, donde la población civil tiene que estar libre de todo tipo de conflicto armado y libre de actores armados en nuestros territorios, tanto legal como ilegal. Si se garantiza eso, nosotros podemos ser. Si no hay actores en nuestros territorios, nosotros podemos generar goce y disfrute efectivo del territorio. Podemos seguir generando salvaguarda y cuidado propio del territorio. Lo primero que nosotros esperamos de los actores armados es que comprendan que la gente que ha venido habitando el territorio y que por esa gente está el territorio ahí, no está en confrontación armada con nadie. Y si no está en confrontación armada con nadie, por lo tanto no le podemos restringir su vida comunitaria. No nos limiten en el comportamiento social que nosotros tenemos en los territorios. Cuando vayan a transitar en sus lanchas, por lo menos tengan en cuenta que nosotros andamos con canoas, remando, por lo tanto no nos vayan a matar. Pero también en el marco de la normatividad de la guerra, pues que respeten el derecho internacional humanitario. Entonces, por lo tanto, que despejen nuestros pueblos, que no se metan a vivir a las escuelas, ni a los puestos de salud, ni a las casas, ¿no? Que no utilicen nuestros espacios como medida de protección ante el otro actor armado. ¿Por qué es necesario hacer un acuerdo humanitario? Porque estamos al borde de un exterminio étnico, social de los pueblos. Si esto continúa, vamos a desaparecer. Si esa hazaña de destrucción y sedicia sistemática nos va a destruir, no solamente físicamente, sino culturalmente. Podemos hablar muy bonito, podemos hablar de todas las estructuras de gobierno, podemos hablar de cese al fuego, pero el acuerdo humanitario de las comunidades no va en un cese al fuego. El cese al fuego es uno de los principios. El acuerdo humanitario es respetar la vida y el territorio de las comunidades. Una gran expectativa es que se pueda construir un modelo de paz total desde los territorios, desde la cosmovisión de los pueblos, que los pueblos podamos decirle al gobierno y al mundo, así se construye la paz total con enfoque étnico y territorial. Yo creo que es importante entender que los pueblos negros de Colombia y los que estamos en el Pacífico colombiano seguimos en pie de lucha, resistiendo por la defensa de los derechos, pero también por la defensa del territorio, que es fuente de vida, un territorio que hemos cuidado y salvaguardado no solo para nosotros, sino para el mundo. Sin nuestra existencia en el Pacífico colombiano, consideraríamos que ya estaría destruido el Pacífico colombiano. Pero no solamente somos cuidadores, somos guardianes de la riqueza, de la herencia que asumimos y del compromiso que asumieron nuestros ancestros para cuidar y salvaguardar esta vida. Por eso es importante que Colombia no nos vea ni el mundo como enemigos internos que está en contra del desarrollo. Nosotros estamos a favor de la vida, estamos a favor de la existencia de los pueblos y a favor de la vida estar a favor del territorio. El Pacífico es uno de los territorios más conservados del mundo. El Pacífico es un territorio biodiverso y con una diversidad boscosa
multidimensional y que le aporta a este planeta una biodiversidad fundamental para la subsistencia tanto de Colombia como del mundo. Por eso también es fundamental mirar hacia el Pacífico, mirar hacia Buenaventura, mirar a la gente que está conservando el territorio y que hoy no se está beneficiando de eso que ha cultivado por cientos de años. El Pacífico colombiano es un patrimonio universal. Cuidar al Pacífico es cuidar al mundo. Y tenemos unas pequeñas comunidades haciéndole frente, digamos, a ciertos intereses que escapan nuestra capacidad organizativa. Por lo tanto, necesitamos solidaridad con los pueblos del Pacífico, ¿cierto? Una solidaridad en función que nos permita cuidar los recursos naturales y del ambiente, que nos permita fortalecer sus dinámicas organizativas, que nos permita también llamar al gobierno nacional que les preste atención a estas comunidades en cuanto a los derechos de desarrollo. Si tú recorres todo el Pacífico colombiano, es la zona del país en donde menos está garantizada los derechos de desarrollo, no solamente en este gobierno, sino históricamente, ¿sí? Y que es uno de los factores por los cuales existe en este caso el proceso de comunidades negras en Colombia, pero que todavía no hemos podido lograr que se le preste una atención al Pacífico colombiano. Y aquí estamos. Y seguimos en una línea, gracias a Dios y gracias a lo que nos enseñaron los ancestros, a que simplemente el espíritu es libre. El espíritu no puede vivir encadenado. Y ese espíritu libertario lo tenemos, gracias a Dios, muchos, porque también es algo que se transmite, no solamente genéticamente, sino también culturalmente. Y aquí estamos viviendo en Buenaventura y en el Pacífico, viviendo con contradicciones muy fuertes, pero asumiendo la postura que nos corresponde como descendientes de aquellos que en peores condiciones resistieron. Entonces sería el colmo que nosotros hoy en mejores condiciones, mejores, no tenemos cadenas, tenemos opción en algunos casos de escoger algunas cosas de hacer, antes no había ninguna opción. Tenemos la opción de tener nombre y apellido, antes no teníamos esa opción. Éramos seres sin alma. Entonces, aunque ahora tengamos cosas tan grotescas como las casas de pique, cosas tan grotescas como la violencia que hemos desarrollado nosotros mismos entre seres humanos, aquello que vivieron nuestros ancestros con la esclavización fue peor. Y siendo peor, fueron lo suficientemente inteligentes y lo suficientemente libertarios para decir, esto no es posible que sea una verdad permanente. Esto tiene que ser transformado. Y aquí estamos nosotros, yo soy eso. Los que estamos acá somos eso, el resultado de esa decisión. Y si ellos lo hicieron con menos condiciones, pues nosotros tenemos la responsabilidad moral, en términos de los pueblos negros, de mantenernos en esta lucha. Y en esta lucha es mantener una postura. La vida tiene que garantizarse bajo la garantía de la existencia y la permanencia de los territorios en el marco de la dinámica natural de ellos, porque ellos son la plataforma para toda la vida, tanto humana como de los restos de los seres vivos. Bueno, y aquí nos vamos hasta la 6. Llega el y me pregunta dos cosas que ya nos vamos.